Cuando las luces del plató explotaron en un destello blanco que dejó a todo el mundo a medio parpadear, nadie imaginaba que esa noche se convertiría en una de las más tensas que se recordaran en el programa, una de esas que luego repiten en tertulias, en redes sociales y en cualquier sobremesa donde alguien diga «¿Visteis lo de ayer?». Fue como si algo invisible se hubiera roto en el aire, como si una cuerda que llevaba demasiado tiempo tensada por fin cediera, desatando una tormenta que nadie podía controlar. Todo comenzó con el silencio incómodo que siguió a la primera pausa publicitaria, un silencio tan espeso que parecía que los cámaras caminaban como si pisaran cristal, temerosos de que cualquier sonido provocara una reacción en cadena. Kiko Rivera había llegado al plató con una energía extraña, una mezcla de cansancio, determinación y una chispa imprevisible que los colaboradores más veteranos habían reconocido al instante. Era la clase de actitud que anuncia que algo va a pasar, que alguien está dispuesto a soltar lo que no ha dicho durante demasiado tiempo. Lo curioso era que él mismo parecía debatirse entre el deseo de hablar y el miedo a hacerlo, como si cada paso que daba por el decorado fuese un ensayo mental de lo que estaba a punto de estallar. Había saludado con corrección, incluso con cierta cordialidad, pero su mirada tenía ese brillo inquieto que anticipa movimiento, tensión, discurso. Y lo peor, nadie sabía exactamente en qué dirección podía explotar. Mientras la música del programa se desvanecía y la presentadora retomaba el hilo, Kiko acomodó las manos en los reposabrazos del sillón y respiró hondo, como quien se prepara para una carrera que no puede detener ni aunque se arrepienta a mitad de camino. Frente a él, las pantallas emitían imágenes del especial anterior donde Irene Rosales había dado su versión sobre los últimos desencuentros entre ambos. Una versión suave, calmada, repleta de frases medidas y silencios estratégicos que algunos colaboradores habían interpretado como control narrativo. Pero esa noche, algo en Kiko indicaba que no estaba dispuesto a dejar que la última palabra quedara así. Lidia Lozano lo observaba desde su posición habitual, ladeando la cabeza con ese gesto tan característico suyo que mezcla curiosidad, tensión y una intuición afilada que rara vez se equivoca. Sabía que algo se cocía, lo había notado desde antes de que las cámaras empezaran a grabar, cuando Kiko había pasado cerca de ella murmurando un «hoy se sabrá todo» que la dejó con un mal presentimiento. No era la primera vez que escuchaba frases grandilocuentes en un plató, pero aquella vez había un tono diferente, una firmeza que la desconcertaba. Y cuando Lidia se desconcierta, el ambiente entero se resiente, porque su instinto para la tormenta es casi infalible. Terelu Campos, por su parte, intentaba mantener la compostura mientras revisaba las tarjetas con apuntes que casi nunca le hacían falta. Le incomodaba especialmente que las tensiones de los invitados pudieran salpicar a los colaboradores, y más cuando la situación prometía convertirse en un cruce de emociones, reproches y posibles lágrimas. La conocían bien. Cuando movía los labios sin emitir sonido, repasando mentalmente sus comentarios, era señal de que se estaba preparando para sostener una noche complicada. Pero ni siquiera ella, con toda su experiencia, imaginaba el alcance de lo que estaba a punto de pasar. Cuando la presentadora preguntó a Kiko qué opinaba del testimonio de Irene en el programa anterior, el aire pareció densificarse. Se produjo ese tipo de silencio que los espectadores en casa apenas perciben, pero en el plató se siente como una vibración eléctrica. Kiko bajó la mirada un instante, como si necesitara un impulso final para abrir la compuerta que había estado conteniendo todo lo que llevaba dentro. Y entonces habló. No elevó la voz, no gesticuló, no atacó de manera directa. Lo que hizo fue peor, fue calmo, pausado, preciso. Y ese tipo de serenidad, cuando nace de un conflicto interno profundo, tiene un efecto devastador. Lo primero que dijo fue que estaba cansado de callar. Lo segundo, que no iba a ocultar más lo que llevaba tiempo guardándose. La presentadora intentó reconducir la conversación hacia un terreno más suave, pero él ya estaba lanzado. Habló de contradicciones entre lo que se había contado y lo que él vivió, de la sensación de haber sido representado en un papel que no reconocía, de frases editadas que lo habían dejado como el villano de una historia que, según él, tenía muchos más matices.
Cada palabra se escuchaba con el peso de una losa. Y aunque evitó acusaciones directas, sus insinuaciones fueron suficientes para que Lidia comenzara a removerse en su silla, consciente de que aquello iba a encender un debate feroz. El equipo del programa intercalaba imágenes de Irene desde el especial anterior, un recurso habitual, pero esa noche cada inserción generaba una chispa de tensión que se acumulaba sobre la mesa. Kiko observaba esas imágenes con una mezcla de dolor y enfado contenido. Era evidente que la situación le afectaba más de lo que pretendía mostrar. Y cuando la presentadora le preguntó si sentía que había sido tratado injustamente, él respondió con un siento que se ha contado solo una versión. El público del plató, siempre sensible al subtexto, reaccionó con un murmullo que Lidia percibió como si estuviera ampliado por altavoces. En ese momento, Lidia decidió intervenir. Con su tono habitual, un equilibrio entre diplomacia, emoción y ese toque vibrante que la ha convertido en un icono televisivo, intentó poner contexto. Habló de lo que Irene había contado, de lo difícil que es sentarse en un plató a exponer sentimientos, de las versiones que siempre pueden diferir según quien las viva. Pero justo cuando iba a continuar, Kiko levantó una mano. No para imponer silencio, sino para pedir turno de palabra. Aun así, la interrupción tuvo un efecto inmediato. Lidia, que rara vez tolera ser cortada, respiró hondo, ladeó la cabeza y se preparó para una réplica contundente. Lo que nadie esperaba era que la tensión entre ambos fuera a escalar tan rápido. Kiko explicó que respetaba el trabajo de todos los colaboradores, pero que no quería que se dieran por válidos ciertos relatos sin contrastarlos con él. Lidia, herida en su profesionalidad, replicó con la voz algo temblorosa, una mezcla de emoción y firmeza, que ella nunca daba nada por hecho sin analizarlo. Y ahí comenzó un intercambio intenso, aunque sin gritos, que fue subiendo de temperatura. La presentadora trató de intervenir, pero las frases se superponían con la rapidez de dos voluntades en choque frontal. Y en ese instante, Terelú entró en acción. Terelú no elevó la voz, no le hizo falta. Con solo unos segundos de intervención, consiguió que ambos la miraran. Les recordó que estaban hablando de personas, de sentimientos, de vivencias personales muy profundas. Que el programa no era un ring para desahogos sin control. Pero lo dijo con una fuerza contenida que nadie podía ignorar. Ese equilibrio entre autoridad y sensibilidad era una de sus mayores fortalezas, y esa noche lo usó como un ancla en medio del caos. La calma duró poco. Porque entonces Kiko reveló que había visto cosas en el especial anterior que, según él, no se correspondían con la realidad tal y como él la vivió. Fue cuidadoso, sí, pero también muy claro en su descontento. No acusó a Irene de mentir, pero sí de omitir. Y esa palabra, en un plató, puede convertirse en gasolina. Lidia reaccionó al instante, recordándole que cualquier persona, al exponer su intimidad, puede elegir qué contar y qué guardar. Pero él insistió. Y aunque nunca pronunció ninguna frase que pudiera tacharse de difamatoria, la tensión emocional era tan intensa que el ambiente se volvió casi irrespirable. El público estaba dividido. Algunos asentían con Kiko, otros murmuraban ante las reacciones de Lidia y Terelú. Los colaboradores intercambiaban miradas nerviosas, conscientes de que estaban presenciando uno de esos momentos que luego se convierten en tendencia en redes sociales. Y las cámaras captaban cada gesto, cada mirada, cada respiración agitada. Lo que hizo que la situación llegara a un punto crítico fue un comentario de Kiko sobre la sensación de haberse visto expuesto sin que nadie tuviera en cuenta su propio dolor. No señaló culpables, pero dejó claro que se había sentido solo. Esa frase, tan directa, tan humana, golpeó a Lidia de una forma inesperada. Ella, que llevaba años lidiando con críticas, emociones y conflictos ajenos, sintió que esa afirmación cuestionaba su empatía, algo que ella valora por encima del espectáculo. Y explotó.
Su reacción no fue un grito, sino un estallido emocional. Con la voz quebrada y los ojos húmedos, dijo que siempre intentaba entender a todas las partes, que jamás buscaba dañar a nadie, que la acusación de falta de sensibilidad era algo que le dolía profundamente. Fue un momento de vulnerabilidad absoluta que dejó al plató entero en silencio. Hasta las cámaras parecieron detenerse. Terelú acudió al auxilio de Lidia casi sin pensarlo. Le puso una mano en el brazo y tomó la palabra para intentar reconducir la situación. Habló de respeto, de la dificultad de manejar relatos cruzados, de lo importante que era no convertir el dolor en munición. Sus palabras calmaron el ambiente, aunque no disolvieron la tensión del todo. Kiko, al ver la emoción de Lidia, bajó el tono. Dijo que no era su intención hacer daño, que solo quería que se entendiera su perspectiva. Y por un momento, pareció que la reconciliación era posible. Pero entonces las pantallas volvieron a mostrar una declaración de Irene del especial anterior. Una frase sencilla, casi inocua, pero que a Kiko le tocó especialmente. Él cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, la determinación había vuelto. El resto del programa fue un vaivén emocional. Hubo momentos de comprensión, otros de choque, algunos de silencios pesados y algunos de sonrisas tibias. La presentadora, agotada pero firme, intentó mantener la estructura del programa mientras la conversación avanzaba entre arenas movedizas. Los colaboradores aportaron sus perspectivas, algunos con prudencia, otros con valentía, todos con la sensación de estar caminando por una cuerda floja. A lo largo de la noche, las redes sociales se incendiaron. Clips del enfrentamiento entre Kiko y Lidia empezaron a circular incluso antes de que el programa terminara. Opiniones divididas, acusaciones, defensas apasionadas, memes, análisis improvisados. La audiencia había encontrado un nuevo epicentro de debate. Y en el plató, el eco de ese ruido externo se filtraba en forma de vibración constante en los móviles de producción que seguían llegando con actualizaciones. La recta final del programa fue más calmada que el inicio, pero solo en apariencia. Bajo la superficie, cada uno de los presentes procesaba lo ocurrido con una mezcla de agotamiento y desconcierto. Sabían que esa noche sería recordada. Sabían que habría repercusiones. Y sabían que el conflicto, lejos de cerrarse, acababa de abrir un capítulo nuevo. Cuando la presentadora anunció el final y las luces comenzaron a atenuarse, Kiko se levantó lentamente. Miró a Lidia, luego a Terelú. No dijo nada. No hacía falta. Sus miradas, cansadas y cargadas de emociones complejas, se cruzaron sin necesidad de más palabras. Y mientras el público salía murmurando y comentando cada detalle, el plató entero quedó impregnado de la sensación de haber sido testigo de algo que ninguno había previsto. Una mezcla de sinceridad, catarsis, tensión y humanidad que, aunque envuelta en un espectáculo televisivo, revelaba las fragilidades que todos comparten cuando el dolor, la incomprensión y la necesidad de ser escuchado chocan en directo ante millones de personas.